Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir la lección 26, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo ahí en 1 Corintios, capítulo 5, hermanos. Vamos a ir alternadamente unos versículos ahí en 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 4 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 5 del versículo 4. Gloria a Dios. Al 12. Gloria a Dios. Al 13, perdón. 1 Corintios 5 del 4 al 12. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos en el versículo 13. Gloria a Dios. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, Dios. Nos regocijamos delante de ti. En esta mañana vamos a compartir, Señor, esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirija y podamos hablar la palabra conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. La lección 26, hermanos. ¿Cómo mantener la iglesia pura? Es el tema en esta mañana, hermanos. ¿Cómo mantener la iglesia pura? Es el tema en esta mañana, hermanos. La iglesia debe permanecer santa en un mundo impuro. Es el tema principal de la lección, que dice la verdad central. La iglesia debe permanecer santa en un mundo impuro. El texto dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el tema, hermanos, que tenemos que entender la situación que vivía la iglesia de Corintios, el mundo en que el tiempo de Corintios vivió, y cómo el apóstol Pablo viene a dar el mensaje, hermanos, a esta iglesia, donde era una iglesia, hermanos, que había mucha idolatría, mucho pecado, mucha inmundicia, y les enseña a la iglesia que no debían de contaminarse. Algunas veces se ha encontrado usted con personas que no asisten a la iglesia porque según ellos está llena de hipocresía. Hay mucha gente hipócrita en la iglesia. Esa es la que las personas piensan. No van a la iglesia, pero dicen que hay muchos hipócritas en la iglesia. Es una pregunta. Nuestra primera reacción tal vez ha sido responder con poca sinceridad que la hipocresía en la iglesia no debería alejar a las personas de Dios. Recuerde,
Si hay hipocresía, si hay algo en la iglesia, hermanos, eso no debe hacerte a ti que te vayas de la iglesia. Porque nuestra confianza y nuestra mirada debe estar en Dios. Ahí debe estar puesta nuestra mirada, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Yo siempre les pongo el ejemplo, hermanos, de Samuel. Samuel se crió en el templo. ¿Y qué es lo que hacían los hijos de Elí? Puro pecado, pura contaminación en el templo. Pero sin embargo Samuel permaneció firme, fiel. Aunque dice la palabra que cuando Dios le viene a hablar, Samuel ni conocía a Dios, ni conocía la voz de Dios. Pero estaba ahí sin ser contaminado en el templo. Porque ¿dónde debe estar nuestra mirada? La Biblia nos dice el apóstol Pablo que nuestra confianza debe estar en Dios. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Eso debe estar nuestra mirada. Yo le digo, hermanos, ¿dónde crecí yo? Yo vi muchas situaciones, hermanos, que yo un día preparé mi maleta y le dije, yo me voy de este templo por todo lo que miraba. Pero sin embargo Dios vino y habló mi vida y me dijo, aprende a sujetarte primeramente a mí, que es a Dios, y luego al pastor y después a la iglesia, si realmente quieres crecer en tu ministerio. No estás viendo los problemas, mírame a mí. Y de ahí eso empieza el ministerio de mi vida, hermanos. Cuando yo aprendí a sujetarme y poner la mirada en el autor y consumador de mi fe, que es en Cristo Jesús. Por eso las circunstancias que a veces vienen a nuestra vida, a nuestro alrededor, dice, nuestra primera reacción de la vez, en vez de ha sido responder con una poca sinceridad, que la hipocresía en la iglesia no debería alejar a las personas, porque están ahí para adorar a Dios, no para poner los ojos en los seres humanos. Hemos venido a la casa de Dios para adorarle a Él. Hemos venido a la casa de Dios para bendecir a Dios. Hemos venido para que la palabra nos administre, para que la palabra nos llene, para que la palabra nos sane, nos libere, nos restaure. La palabra. No para ver el que está haciendo nuestro amigo o tu hermano a tu alrededor. Venimos a ser satisfechos de la necesidad que tiene nuestra alma de tener una relación con nuestro Dios. Sin embargo, una mejor reacción es examinar nuestra propia vida para asegurarnos de no reflejar al mundo una mala percepción de la iglesia. Después de toda la palabra bíblica traducida, iglesia, literalmente significa llamado. Los cristianos son llamados a vivir como hijos de Dios en un mundo impío. Yo les digo una cosa, hermanos. Yo siempre comparo la iglesia con un hospital. ¿Qué es lo que hay en el hospital, hermanos? Pura gente enferma que necesita ayuda de un médico. Es lo que hay en el hospital. Pura gente enferma que necesita ayuda de un médico. La iglesia está llena de gente imperfecta que quiere ser revestida, limpiada, purificada por Dios. Venimos, hermanos, a la casa de Dios para ser limpiados de la inmundicia, del pecado, para ser purificados, para que venga y nos santifique y nos separemos de la maldad, para que Dios obre en nosotros, hermanos. La palabra, hermano, me eduque, me enseñe, me redarguye, me instruya. La palabra. ¿Cómo puedo yo cambiar si no me edifico con la palabra? Puedo cambiar mis hábitos, mi manera de caminar, mi manera de ser, si no me educo con la palabra. No escudriño, me quedo en la casa. Pues le digo, hermanos, venimos aquí, hermanos, para ser liberados de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que nos sirve.
La perfección la voy a agarrar cuando esté en la misma presencia de Dios. Porque allá dice que no entra ni sangre ni carne. Donde puedo ser transformado, donde no hay pecado. Ahí voy a ser realmente purificado, limpio, cuando esté en la misma presencia de Dios. Aquí estoy en este mundo y estoy procurando, haciendo lo mejor que está a mi alcance de vivir con la palabra. De lo que conozco, de lo que entiendo, hacerlo mejor. Pero no quiero decir que no me equivoco. Porque le digo una cosa, hermanos. Estoy buscando llegar hasta la misma presencia de Dios. Usted mira, hermanos, cómo está el mundo. Cómo aquellos países, ya los malos tomaron el control. Países árabes. La gente quiere huir de las ciudades por temor. Todo esto estamos viendo, hermanos, a nuestro alrededor. Y la gente, en vez de buscar a Dios y prepararse para el encuentro con Cristo, hace todo lo contrario. No busca de Dios. Cuando necesitamos reunirnos, congregarnos, buscarnos y ser llenos, porque hemos sido llamados, hermano, para vivir como hijo de Dios en un mundo impío, en un mundo malo, en un mundo pecador. Hemos sido llamados por Dios para vivir aquí, pero para darle la gloria a nuestro Dios. Esto es lo que hemos venido. ¿Qué diferencia, es las preguntas aquí el escritor en la guía, qué diferencia debe haber entre la vida de un creyente y la vida de alguien que no tiene una relación con Jesucristo? La diferencia es mucha, hermanos. ¿Cómo afectan los hábitos de diversión en el comportamiento y actitudes de una persona cristiana y una inconversa? ¿Cómo debe responder el cristiano ante el pecado que se infiltra lentamente entre los creyentes? ¿Cómo puede mantener una vida piadosa y no juzgar a los demás? Esto, hermanos, no juzgar a los demás por lo que hacen, por lo que viven. Vamos a vivir conforme el conocimiento, conforme la revelación de la palabra. No conforme lo que otros hacen. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas ante la presencia de Dios. Vamos a ser juzgados conforme su palabra. Con todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, un día vamos a dar cuenta. Pero nosotros no tenemos la autoridad de juzgar a nadie por lo que hace. La autoridad que tenemos es de restaurar las almas que han caído con el Señor. Esa es nuestra tarea. Restaurarlos. Darles palabra de ánimo. Que se levanten de ahí donde están caídos y bendigan a Jehová, a nuestro Dios Todopoderoso. Y la porción esta de Corintios 5:4 que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Imagínense, hermanos, entregándoselos a Satanás. Corintios, hermanos, dice el escritor, era una sociedad saturada de perversión sexual. Los creyentes habían crecido en una cultura que era pura inmoralidad. Para ellos, hermanos, en esa cultura que habían crecido, este pecado era normal para ellos. Ya lo miraban como algo común y corriente. Como lo vemos, hermanos, el pecado que está en nuestro mundo el día de hoy. Vemos toda la inmoralidad. Que todo el mundo se ha corrompido en estos últimos años. Hemos visto toda esta inmoralidad y ya nos parece normal. Porque estamos creciendo, o la generación que está creciendo ahorita, hermanos, está viendo las cosas normales. Porque están creciendo con esta inmoralidad, de la cual Dios nos habla claramente. Varón y hembra los crió, hombre y mujer. Pero estamos viendo esta inmoralidad. Y las familias están creciendo viendo este pecado, esta inmundicia. Y sin embargo, hermanos, para ellos va a ser normal. Porque están creciendo y viendo toda esta inmoralidad. El pecado que había en el tiempo
de los corintios, hermano, esta inmoralidad para ellos era normal porque habían crecido con esta inmoralidad. De hecho, representaba una parte central de la vida en esta ciudad. Históricamente, la prostitución tenía lugar en cultos religiosos para ellos. No es de extrañar que toda esta inmoralidad, hermanos, se hubiera infiltrado dentro de la iglesia. Para que el apóstol Pablo haya declarado esto, hermanos. Toda esta inmoralidad se había infiltrado dentro de la iglesia. Como lo estamos viendo hoy en nuestros tiempos, hermanos. Gente, hermanos, que vive en pecado, están dirigiendo una iglesia. Está en normal. El pecado esto es normal. Estamos en plenos siglo XXI. Es normal. Les parece que todo está bien. Y se está infiltrando todo este pecado dentro de la iglesia, en nuestros púlpitos, en nuestros altares, hermanos. Toda esta inmoralidad, porque estamos creciendo con esto y pensamos que es normal. Pero la palabra de Dios nos dice que pecado es pecado, hermanos. La inmoralidad es pecado. Pablo nunca dejó que las culturas moldearan sus convicciones, sus prioridades. Era su ciudadanía en el reino de Dios. Su norma de vida le definía las escrituras. La Biblia declara que el sexo debe limitarse a esposo y esposa. Una pareja, una familia, esposo y esposa. Y esto es lo que el apóstol, hermano, no permitió que toda esta inmoralidad entrara dentro de la iglesia. O si entró, él vino a hablar, a atacar esta inmoralidad. Permitir la inmoralidad que entre a la iglesia es violar los mandatos de Dios. Pablo le dijo a los corintios que las personas inmorales debían ser expulsadas de la iglesia. Que dice: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ay, perdón, me equivoqué. 5:4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás de destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregarlos a Satanás. Así dice el apóstol Pablo. Para que sea el enemigo venga y destruya sus vidas y ellas puedan reaccionar y buscar a Dios en el último momento y salvar su alma. De esta manera el apóstol Pablo dice: entregarlos a Satanás para que el enemigo destruya su carne y su alma sea salva. Busquen a Dios. ¿Queremos esto, hermanos? No. Vamos a buscar a Dios. Problemas, circunstancias, hermanos, todos tenemos. Y el enemigo venido hoy más que nunca a tirar basura a nosotros, a tratar de distraernos, a tratar de movernos de lo que estamos haciendo. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, hoy más que nunca, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos momentos. Es necesario que busquemos a Dios, que estemos preparados para el encuentro con Él. Todo lo que sucede, todas estas vidas que se han perdido, hermanos, especialmente tantas vidas se han ido sin Cristo. Es lo que el enemigo quiere, que se pierdan, ganarlas para él. ¿Cuántas familias? La expulsión de una persona de una iglesia puede parecer una medida extrema y carente de amor al correr a alguien del templo. Pero Pablo describió la manera en que esto debía ocurrir. Los líderes de la iglesia debían entregar la persona a Satanás, con el deseo de una restauración posterior. Se esperaba que las personas un día reconocieran la necesidad de su pecado y luego en respuesta volverse a Dios. ¿Cuánto del pueblo, cuánto pueblo de la iglesia, hermano, ha venido a Cristo por un problema, por una necesidad? Se encontraba enfermo. Los médicos no podían hacer nada. Tenía problemas en su familia. Tenía destruido su matrimonio. Tenía tantas circunstancias. Y en el último momento buscaron a Dios. Así dice, y esta explicación que da el apóstol, hermano, el escritor de lo que escribió Pablo, hermano, que la iglesia fue entregada a Satanás
para que la iglesia reaccionara en el momento de la prueba, en el momento de la situación, en el momento del problema, levantara su mirada a Dios y lo buscara a Él. Como lo hicimos muchos de nosotros, hermanos, cuando nos encontrábamos atribulados, en problemas, en angustias, venimos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que levantar nuestra mirada y buscar a nuestro Dios, hermano, especialmente, hermano, hoy en estos tiempos. De la manera que cuando dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Que vine a tratar con su cuerpo para que reaccione y busque a Dios. Cuando Job viene, hermano, el tentador y le dice a Dios, préstame a Job, te sirve, te ama, es leal, es fiel, porque le das todo, déjame tocarlo. Le tocó toda su familia, todos sus bienes, todo lo que tenía. Pero sin embargo, siguió fiel. Siguió fiel. ¿Y qué? Volvió una vez más, déjame tocarlo a él. ¿Y qué dice Dios? Tocará su cuerpo, pero no su alma. Y estando aún enfermo, aún todo lo abandonaron, todo lo dejaron solo. Pero sin embargo, él mismo reconoció, siguió siendo fiel a Dios. Dios me dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. En medio de toda tribulación, siguió siendo fiel a Dios. ¿Y qué viene a pasar después? Que después que él hubo orado por sus amigos, dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía. Y fue restaurado su cuerpo. Y fue bendecido en grande manera. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. En toda situación que venga a nuestra vida, hermano, ya sea enfermedad, ya sea dolor, ya sea aflicción, ya sea tristeza, lo que venga a tu vida y a mi vida, yo tengo que glorificar a Dios. En medio de cualquier prueba, yo tengo que exaltar a Dios. Yo tengo que dar a Dios la gloria. Pero si hay algo mal en mí, si hay una desobediencia, si hay algo en mí, yo tengo que encarar ese pecado. Yo tengo que encarar esa angustia. Yo tengo que encarar lo que me está molestando. Yo tengo que buscarlo. ¿Para qué? Para sacarlo. Yo tengo que arrancar todo lo que me está estorbando para yo tener el poder y la autoridad de hablar perfectamente con Él, con Dios. Yo tengo que encarar. Lo único a mí que me separa de Dios es el pecado. Lo que me aparta a mí de Dios es el pecado. Y eso es el que tengo que arrancar de mi vida. Todo ese pecado, toda esa maldad, toda esa desobediencia, para poder tener una bonita relación con nuestro Dios. ¿Qué dice el 7? Limpiados pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo que dice. Expulsar a las personas inmorales. Podemos decir que la iglesia no tiene amor. Así como una pequeña cantidad de levadura surte efecto en toda la masa, el pecado puede afectar a la congregación entera. La levadura usted la conoce. Le echan un trocito, algo pequeño, hermano, de levadura a la masa, y la masa se esponja. Fermenta toda la masa. Así también, hermanos, el pecado, la maldad, la inmundicia se infiltra en la iglesia. Un poquito de pecado en la iglesia, hermanos, contamina a todos. Un poquito de pecado contamina a todos. Por eso dice el apóstol, viene a comparar limpiados pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como sois. Porque dice, sino con pan, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo que dice.
El pecado puede afectar a la congregación entera. Pablo usó la Pascua para ilustrar la importancia de mantener a la iglesia pura, de mantener a la iglesia limpia, de mantener a la iglesia santa. No podemos reclamar los beneficios de Jesús, el Cordero Pascual, y luego vivir conforme a los patrones de una cultura pagana. Tenemos que vivir conforme la palabra, con sinceridad y de verdad. Así debemos de vivir, conforme la palabra, con panes sin levadura sin levadura de malicia y de maldad, sino con sinceridad y de verdad. Así es lo que quiere Dios. Yo siempre les digo, hermanos, ¿qué está buscando Dios en mi vida y en su vida? Que seamos sinceros con Él. Es lo que busca Dios de tu vida y de mi vida. Que seamos sinceros con Él. Que nos presentemos. Le digo una cosa. Él nos creó, Él nos formó, Él nos conoce perfectamente. Él conoce nuestros pensamientos y el deseo del corazón. Dios lo conoce. Yo no puedo engañar a Dios. Yo tengo que presentarme delante de Él sincero. Le digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Me revisto de tu gracia. Me revisto de tu favor. Me revisto de tus misericordias cada mañana. Y aquí estoy. Yo vengo diciendo, hermanos, Dios es bueno. Y en estas 2 semanas me han sucedido muchas cosas, pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, en todas circunstancias. Yo glorifico a Dios. Yo exalto a Dios en todas las circunstancias que me han pasado en estos últimos días. En menos de 2 semanas han sucedido muchas cosas. Pero sin embargo, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que glorificar a Dios. Yo tengo que exaltarlo a Él. Yo tengo que reconocerlo. ¿Qué Él es en mi vida? ¿Qué Él es? Este es el Dios que estamos sirviendo, hermano. Y Él quiere que vivamos. No como una cultura, con un patrón pagano, sino conforme la palabra, que dice con sinceridad y de verdad. Es lo que anda buscando. Dice que un corazón constrito y humillado, dice el salmista, Dios nunca va a dejar. Él nunca nos va a desamparar. Un corazón constrito y humillado, si nos presentamos delante de Él, hermano, con sinceridad. La gracia, hermanos, y el favor que encontró David de conocer a Dios, hermano, fue que él fue sincero, reconoció su pecado, reconoció su desobediencia, reconoció su maldad y se humilló ante Dios. En tus grandes misericordias, porque Dios es un Dios misericordioso, hermano. Si se equivoca o me equivoco, yo puedo venir delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, me equivoqué, cometí un error, pero no lo quiero volver a hacer, perdóname. Que dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Pero eso no es para que andemos deschiflados, pecando cada rato. Porque Él nos dice su palabra, también hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, la Biblia me dice que nos es pecado. Y sabemos que las cosas buenas que estamos haciendo y no las hacemos, hermano, se consideran pecado. Por eso les digo, cuán importante es que usted y yo vivamos conforme la palabra que dice, con sinceridad y en verdad, y de verdad. Así tenemos que venir delante de Dios. Cuando usted venga, hermano, mire, usted no mire los que otros no hacen. Haga usted lo que quiere que los demás hagan. ¿Me va entendiendo? Nosotros nos gusta apuntar, juzgar. ¿Por qué? No. Yo voy a hacer lo que otros quiero que hagan. Yo voy a hacer el ejemplo para que vean en mí el ejemplo. Yo siempre les platico de esta persona que testificó. Por eso les digo, cuando alguien testifica, cuando alguien pide oración, ponga atención. Le preguntan a este joven, ¿qué quieres que cambie en tu iglesia? Y dijo, que sean los más fieles. ¿Y qué le dijo el siervo? Empieza tú a ser fiel.
¿Por qué le hice esta pregunta? Porque no estaba en su iglesia. No estaba en su iglesia. Empieza tú a ser fiel. Entonces, ¿qué queremos que los demás hagan? Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que ser el testimonio. Yo tengo que poner el primer lugar. Yo quiero que los otros hagan. Yo tengo que hacerlo. Y no reclamando, y no apuntando, y no juzgando. Todos hacemos conforme nuestra voluntad. Y cada quien vamos a recibir nuestra recompensa así como lo hagamos. Por amor, o por cumplir, o por quedar bien. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos para el Señor, lo hacemos porque lo deseo, porque lo quiero hacer, o simplemente para ver, para que miren que yo lo hago. Porque si lo haces por eso, no va a haber ninguna recompensa. Porque eso es ser una persona egoísta. Tenemos que hacer las cosas como está. Y por digo, todo esto enseña que encarar el pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo que los entregó a Satanás para que los zarandeara. ¿Usted se acuerda cuando Satanás se presentó ante Jesús y le dijo, préstame a Pedro para zarandearlo? Y le dijo Jesús, Pedro, el Señor me pidió para zarandearte. El enemigo viene. Te dice cuando, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Y empezó a juzgar, a ponernos, como dicen por aquí, poner los dedos allá con Dios. Pero sin embargo, hermanos, pues le digo, vamos a vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a dar testimonio de lo que estamos viviendo. Vamos a ser fieles a Dios. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Hacerlo lo poquito que podamos hacer, pero hacerlo con amor, hermano. Lo que podamos hacer, hacerlo con amor. Esto es lo que yo admiro, hermanos. Yo para muchas cosas, hermano, yo les digo, se va a hacer esto. Y el que me apoyó, gloria a Dios, y el que no me apoyó, gloria a Dios. Yo soy feliz, hermano, porque yo sirvo a Dios. Y de una manera u otra se llega y se cumple, se hace todo conforme el propósito de Él. De esta manera yo lo creo. Y yo vamos a recompensar según como lo haga. ¿Qué nos dice, hermano? Si en nuestro trabajo secular que tenemos, hermano, dice que lo hagamos como para el Señor. Nuestro trabajo, hermano, tenemos que dar cuentas. Hay que hacerlo para el Señor. Para Él. Todo con excelencia, hermano. Hacerlo lo mejor. Continuar la obra de Dios. Hay que hacer las cosas. Todo conforme la voluntad de nuestro Dios. ¿Para qué? Él se agrade. El otro punto, hermanos. Una decisión bien fundada. Evitar las influencias inmorales. Primera de Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. En tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que sea llamado hermano y fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo llamó a los cristianos a juzgar o a discernir los buenos de los malos, en vez de asumir una actitud de condenatoria. Vamos a examinar. Debemos asociarnos con personas que no conocen a Jesús para compartir el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo, hermanos, tenemos personas que no conocen la palabra? Él nos dice, asóciate para enseñarles, para doctrinarlos, para interceder, para orar por ellos. Pero no tenemos autoridad para juzgar de manera condenatoria por lo que viven, por lo que hacen. Porque les digo, hermanos, aún dentro de la iglesia hay mucho pueblo que sabe la palabra, pero no vive la palabra. Conoce la Biblia, pero no vive conforme a la Biblia. Vive conforme a lo que Él quiere. Queremos que otros hagan y yo no lo hago. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Que un ciego guiara a otro ciego.
¿Se podrá guiar un ciego a otro ciego? No, porque los dos caerán. Por eso es necesario que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra y compartamos con aquellos que rodeamos en nuestra vida a diario. Que impactemos, hermanos, en sus vidas. Que haya un impacto en nosotros, un testimonio reflejando quién somos en Dios. Pero no tenemos autoridad para juzgar de manera condenatoria a quienes no conocen a Jesús. Esta es solo autoridad de Dios. En nosotros debemos encontrar una demostración práctica del Evangelio a través de nuestras palabras, cómo hablamos, nuestras acciones, y se espera que nuestro testimonio los lleve a responder a Dios. Nuestro testimonio. Que reflejemos quién somos en Dios. Yo les digo, hermanos, hace como 15 años yo trabajaba en un banco aquí de McAllen. Y yo estaba atareado con mi trabajo, hermanos, porque estaba desbalanceado y no balanceaba. Y mis compañeros habían acabado su trabajo y estaban jugando. Y yo, estresado, no podía acabar. No podía balancear, había algún error que había hecho y no encontraba el error. Y ellos jugando, hermanos. Entonces con las ligas, agarraban ligas y se tiraban y se pegaban y se escapaban. Y yo estaba ahí en medio. Las ligas me pasaban por arriba, por un lado. Pero en un momento, hermanos, yo estresado trabajando, que no balanceaba, una liga me pegó aquí en un lado de la oreja. ¿Qué cree que fue este cristiano? Todavía no era pastor, pero era cristiano. ¿Sabe qué pasó? Mi mano, hermanos, se fue derechito a una grampadora para pescarla y aventársela al que me había dado el ligazo. Esta fue mi reacción de este hermano, de este cristiano. Pero cuando yo pongo la mano en la grampadora, el Espíritu Santo me dice: espérate, recuerda quién eres. Así me dijo el Espíritu Santo: espérate. Yo nomás la reacción en el ligazo, la mano a la grampadora, y el Espíritu Santo: espérate, recuerda quién eres. Así me dijo el Espíritu Santo: recuerda quién eres. Y yo hice la mano para atrás de la grampadora. El que me pegó con la liga viene y me abraza, me pide disculpas. Y sentí, hermanos, que se me fue. Pero yo les digo mi vida. Si Dios lo sabe, no lo sepan ustedes. Yo sirviendo al Señor, hermano. Yo amo al Señor con todo mi corazón, pero en ese momento yo estresado, no balanceaba, y ellos jugando, y luego que me pegan con una liga. La reacción de esta carne fue la grampadora, ¡zas! Pero cuando pongo la mano, me dice: recuerda quién eres. Tú no eres como ellos, guarda tu testimonio. ¿Qué hubiera sucedido si yo pesco esa grampadora y le rajo la cabeza? ¿Dónde hubiera quedado el hermano? Pero no, el Espíritu Santo me advirtió, me dijo: espérate, recuerda quién eres. Y bajé la mano despacito, hermanos. Pero la reacción de esta carne se fue estresado en mi trabajo, no balanceaba. Iban a ser las 5, yo tenía que balancear antes de las 5 y no balanceaba. Porque la Reserva Federal de San Antonio la cerraban a las 5, tenía que hablar, pedir permiso por unos 30 minutos más para encontrar el error. Y iba a costar al banco. Entonces yo nomás hice la mano así, porque el Espíritu me dijo: recuerda quién eres. Pues le digo, el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice quién somos. Pues le digo, este es el amor de Dios hacia nosotros. Tenga una buena relación con Dios y el mismo Espíritu Santo le va a advertir: contrólate, está mal, ten cuidado. Pues le digo, esto es que tenemos que evitar, hermanos, envolvernos con la maldad y buscar a Dios. Podemos compartir con ellos, como yo les decía esta semana a un compañero que se ríe de mí, porque le digo: ustedes son mis compañeros de trabajo, no son mis amigos. Y como que se sienten. Le digo: porque mis amigos hacen lo que yo hago, sirven a Dios, aman a Dios. Ellos son mis amigos, los que hacen conforme la palabra. Aquellos que me invitan allá: vamos a la happy hour, vamos para acá, vamos a hacer esto. No, tú no tienes que tomar, tú tomas un Sprite. ¿Qué tal si me descuido y me echan algo?
No, estoy en un lugar equivocado. Yo no puedo estar allí. Yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Por eso digo, es importante que guardemos nuestro testimonio para ejemplo de aquellos que nos están viendo todos los días. Por eso dice el apóstol, hermano, en nosotros debemos encontrar una demostración práctica del Evangelio a través de nuestras palabras, nuestras acciones, y se espera que nuestro testimonio los lleve a responder a Dios. Nuestro testimonio nos lleve a responder a Dios, hermanos. Ser un ejemplo. Ser un ejemplo, hermano, que la gente está viendo acá con nosotros. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los adólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Más bien dice, escribí que no os juntéis con ninguno que llaméis hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra. Pero que se llama hermano, que se llama hijo de Dios y practica esto, ni te juntes con él. Es lo que me está diciendo la palabra. Por eso es necesario, si bien puede ser incómodo, el cristiano sabio se apoya en otro creyente a quien rendir cuenta y de este modo prevenir que la transigencia dentro de la iglesia aumente. Tenemos que hablar antes que se infiltre más maldad en la iglesia. Esto no significa ser crítico. La diferencia entre juzgar y rendir cuenta se encuentra en gran medida en la actitud. ¿De qué manera lo hacemos, hermanos? Damos, como dice la plática, la conversación, para arreglar o para destruir a aquella persona. Depende de cómo lo hagamos. ¿Cuál es nuestra actitud? Si siente motivada la persona por un sentido de superioridad, o es la motivación, el amor, la preocupación por el bienestar de un hermano o de una hermana, así como el bienestar de la iglesia. Los cristianos debemos estar dispuestos a mostrar la necesidad de dar cuentas al tiempo que cada uno sea responsable ante otros. Esto es lo que nos dice. Más bien es escribir que no os juntéis con ninguno que llaméis hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. Es algo importante. No nos juzguemos nosotros, hermanos. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y cada uno vamos a dar cuenta por vuestros hechos. No pongamos la mirada en el hombre. Vamos a poner la mirada en Dios, hermano. Ahí está nuestra recompensa. No pongamos la mirada en lo que hacen las personas. Vamos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí vamos a poner nuestra mirada, en Dios, hermano. No en nosotros mismos, pero en nosotros. Nuestra mirada está puesta en Él. Por eso el apóstol Pablo comienza y dice: ser responsables ante los demás y evitar todas influencias inmorales que quieren entrar dentro de la iglesia. Hemos acariciado el pecado. Lo tenemos a veces en la iglesia. Te digo, a veces vienen personas, hermanos, necesitadas, hambrientas de Dios, contaminadas, pues estamos nosotros para ayudarles, para liberarlos y restaurar sus vidas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, resolver la situación de aquella persona por medio de Dios y con su palabra. Yo no puedo cambiar, yo no puedo transformar. Yo les digo, hermanos, en estos últimos años, hermanos, ¿sabe cómo he visto la iglesia, hermano? La iglesia ayudando a hacer la obra del Espíritu Santo. Así miro la iglesia. La iglesia ayudando a hacer la obra del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, hermanos, no hubo quien me dijera: ¿quieres pasar al frente a entregarte a Cristo? El predicador hizo el llamado, el Espíritu Santo me convenció y yo corrí al altar. Hoy en estos últimos años se presenta: hermano, yo te apoyo, yo paso contigo al frente, vamos, entrégate al Señor. Y pasa acompañado de un hermano
¿Quién lo convenció? ¿El Espíritu Santo o el hermano? Si lo convenció el hermano, le digo, no va a permanecer. Porque cuando el Espíritu Santo da el convencimiento, hermanos, no vuelves atrás. No vuelves atrás. Pero el Espíritu Santo tiene que convencer, porque dice su palabra, que el Espíritu convence de pecado, de maldad, de injusticia. El Espíritu viene y da el convencimiento y corremos al altar a entregarle nuestra vida al Señor. Que nos levantamos diferentes. Vemos a los hermanos bien simpáticos y simpáticas, todos bonitos, con mucha alegría, con mucho gozo, hermano, y no vemos sus errores, no vemos sus maldades. ¿Qué es lo que pasa en las parejas que se van a casar, hermanos? Te dicen, mira, esa sí, esa está, y no cree nada, vas enamorado, no miran ningún defecto. Pero después que se casan, empiezan a vivir juntos, comienzas a ver los defectos. ¡Ay, hubiera hecho caso! Demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque están enamorados y no miran defectos. El amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Y así mismo en la iglesia, cuando uno está enamorado de Dios, hermano, no mira defectos en la iglesia. Pero cuando nos falta el amor, vemos defectos en cada esquina, en cada persona. Todos los vemos imperfectos porque falta amor. El amor, dice, cubre multitud de pecados. Usted tiene que aprender a enamorarse del Señor para no ver los imperfectos. Interceder el uno por el otro para seguir adelante. Nuestro caminar es una batalla todos los días, hermanos. Hay que seguir peleando, luchando para llegar a la final. Hay que seguir caminando en el Señor, hermano. Estamos aquí, hermano, pero no somos de aquí. Así que nuestro reino ya está con Él. Donde ahorita yo digo, nadie se quiere morir. Ay, tienen miedo a morirse. Ay, no va a pegar el virus si me muero. El apóstol Pablo dice que el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, no, hermano, no. Tenemos un miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay miedo, hermano? Pues el apóstol Pablo me dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él me ha dado a mí un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero también le digo una cosa, no me malinterprete, hermano, no. La Biblia me dice también que nos ha dado esta cabeza para que pensemos, que seamos sabios. Nos cuidemos. Este templo dice que es el cuerpo donde mora el Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. ¿A poco se le ve una uña y dice, ay, qué bueno, se caiga sola? No, va y se atiende, se cura, ay, que no se cuida. Así mismo, hermanos, lo que tenemos de Dios hay que cuidarlo. Hay que proteger este amor que Dios nos ha dado, esta misericordia, esa gracia, ese favor que Él nos ha dado. El Evangelio según San Mateo, hermanos, está la última cita. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Escuche, si alguien hace algo en contra de ti, ve con él y habla. ¿Sabe qué he visto, hermanos? No, hermano, ya no voy a la iglesia porque el hermano me hizo esto. No, te dice la palabra, ve, platicar con él primero. Trata de resolver la situación. No, ya no voy a la iglesia, hermano, por eso no voy. Porque ahí está el hermano que me hizo esto. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Con otras palabras, no es cristiano, no sirve a Dios y no ama a Dios. Tenlo por gentil y publicano. Por un hombre o una mujer que no ama ni sirve a Dios.
El conflicto entre cristianos nunca es agradable, hermanos. Pero es parte de la realidad cuando las personas interactúan. Jesús describió el proceso para tratar con un compañero cristiano que ofende. Mire, es que así soy yo, hermanos. Así me ha hecho Dios. Soy bien sincero. No me puedo callar. Ay, esta lengua que no tiene hueso. Lo digo por alguien que yo conozco, que conocía ya está en la presencia de Dios. Ofendía y lastimaba. Ay, esta lengua que no tiene hueso. La Biblia dice, hermanos, al caballo le ponemos freno, cabresto para que obedezca. A los barcos tienen su timón y voltea y obedece. Pero el hombre, ¿con qué le dominamos la lengua? ¿Cuánto tenemos ese dominio propio? El primer paso es hablar cara a cara con la persona. Si el problema no se resuelve, la relación en el reino de Dios avanza. Perdón. El proceso de tratar con un compañero cristiano que ofende, el primer paso es hablar cara a cara con la persona. Si el problema se resuelve, la relación y el reino de Dios avanza. Pero si la parte ofensora rechaza la reconciliación, el siguiente paso es buscar un testigo o que sea árbitro entre las personas. Si aún no hay una resolución, la persona ofensora debe ser llevada ante la iglesia. Y si la parte ofensora aún se niega a arrepentirse, los líderes deben ver a la persona como uno no creyente, lo que significa expulsión de la vida como parte activa del cuerpo de Cristo. Ya no es parte de la iglesia. Puede estar ahí sentada, pero ya no es parte de la iglesia, porque no está sujeta, no quiere reconocer. Nosotros hemos reconocido que hemos sido pecadores y hemos venido a la misma presencia de Dios pidiendo perdón y pidiendo su misericordia. Porque si yo no perdono a mi hermano, dice la palabra, que vive conmigo, que lo vivo cara a cara, si no lo sé amar, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y no lo veo? Es lo que dice la palabra. Si yo no amo al que está enfrente, con que convivo todos los días, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Pues le digo, aquí nos enseña la palabra claramente, hermano, que tenemos que resolver, ir a la persona y decirle qué pasó. Y si no te escuchara, llevar un testigo. Y si yo llevo un testigo, entonces puedo llevarlo ante la iglesia. Entonces lo tendremos por gentil, por no creyente. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia? Porque los hay, hermanos. Yo le digo, yo crecí en la iglesia, hermanos, y le digo, ¿cuántas divisiones, hermanos, hubo en la iglesia donde yo crecí? ¿Cuántos grupos salieron por no hacer las cosas como deben de ser? Yo en mi iglesia, donde yo fui miembro por casi 28 años, yo hablé cuando Dios me llama al ministerio, hablé con mi pastor, le dije, hermano, está pasando esto, Dios me está llamando, le voy a ayudar hasta fin de mes. Le ayudé, acabé todo el mes de enero y un 7 de febrero empecé la obra en mi casa. Ahí empecé la obra. Ahí nos reuníamos, hermanos. Los jueves y los domingos. Ahí nos reuníamos. Y Dios fue añadiendo. Después me habla Dios y me dice, vete por la minisora. Y anduve yo y mi esposa la minisora desde la 281 hasta por acá lejos. Yo nunca miré el lugar donde estaba el templo, donde yo iba a estar. Fui a un funeral que me invitaron, no un funeral, a un servicio memorial de una persona que tenía 1 año de muerta. Fuimos al panteón a hacer un servicio memorial. La familia está reunida ahí. Y yo me invitan y dicen, nunca he hecho eso. Pues no sé qué voy a hacer, pero yo voy a hacer un culto memorial. Me invitaron, yo voy a hacer un culto memorial en el panteón, no sé qué voy a hacer, pero gloria a Dios, ahí voy. Y yo fui a ese servicio. Y ahí estaba la mujer, la sierva, que tenía un templo
en Lópezville, que ese domingo era el último día del pastor y se iba a quedar sin pastor. Que me dice, cuando terminamos el servicio, el pastor, ¿dónde está su iglesia? Le dije, estamos en nuestro hogar, no tenemos un lugar. Dijo, yo tengo un lugar. Vaya. Y de ahí empezamos y estuvimos en Lópezville por 3 años. 3 años, hermanos. Y luego Dios envió a un siervo que me hablara de este lugar que estaba en venta. Yo, sin dinero, pero Dios obra. Y aquí estamos. De 2016 aquí estamos. Va a cumplir 5 años, ¿no? Ya. Y no hemos podido celebrar, más que 2 años hemos celebrado. No hemos podido celebrar una situación. Pero sin embargo, hermanos, aquí estamos, sujetos a lo que Dios haga. Pero salir con obediencia. Me despedí de la iglesia, hermanos, el último día de servicio. El pastor oró por mí, pidió una ofrenda. Vamos a dar una ofrenda especial al pastor para que empiece la obra. Yo le digo una cosa, hermanos. De la iglesia, hermanos, tal vez se juntaría la ofrenda ahí algunos 80, 100 dólares en una escuela dominical. Se juntaría unos 100 dólares de ofrenda cada domingo. Ese día, cuando yo salí de la iglesia, que me levantó una ofrenda especial para empezar el ministerio, el pastor me levantó una ofrenda de $1,200. Yo salí de la iglesia, pues el pastor me bendijo con $1,200 para yo salir y empezar mi ministerio. Yo le digo, uno no empieza con orden, Dios respalda tu obediencia, pero con orden, sujeto, pidiendo permiso, empieza el ministerio. Yo aquí estoy hasta el día de hoy. Por eso digo, tenemos que hacer las cosas como deben de ser. Yo he visto mucha división. Yo salí con el permiso de él y mi familia. Salimos de la iglesia para empezar la obra y aquí estamos. Hemos batallado, han pasado muchos y se van y tal vez digan, hermano, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no prosperamos? Dios sabe por qué. Que no crece mucho, Dios sabe por qué. Está a su tiempo, es el tiempo de Dios. Pero hay que ser fieles a Dios, permanecer fieles a Dios, obedeciéndolo a Él sobre todas las cosas. Por eso dice claramente, hermanos, si la parte ofensora aún se niega a arrepentirse, los líderes deben de ver a las personas como un creyente, como uno que no es creyente, lo que significa expulsión de la vida como parte activa del cuerpo de Cristo. Se ríen de mí, hermanos, porque ¿saben a quién discipliné? Mi primer disciplina, hermanos, que hice, hermanos, fue a Meli, la hija de tu hermana. Y tendría que unos 7 años. Pero era bien llorona en la iglesia. Mi mamá venía con mi mamá. Mari todavía no venía a la iglesia. Pero venía con mamá y lloraba y hacía muchos corajes. Pero le gustaba mucho cantar. Le gustaba mucho cantar coritos. Cantaba todos los cultos, cantaba. Ahora no quiere. Pero entonces cantaba todos los cultos, me cantaba coritos. Y le dije, Meli, ya no vas a poder cantar hasta que dejes de llorar en la iglesia. Lloraba mucho, por todo se enojaba y lloraba. Pero cuando dejes de llorar, vas a cantar. La hermana Flor, la que viene el domingo, ella pasó a cantar un canto y la pasó con ella. Cuando sabía que no podía pasar. Entonces, hermana, usted también no va a poder cantar. ¿La decirle? Porque dije, no. Y Meli, hermanos, ya después ya se comportó, ya no lloró y empezó a cantar. Pero te dimos una lección. Unos cuantos servicios no podía, a ella le gustaba. ¿Qué es lo que más tu hijo quiere, hermano? Quíteselo. Si no le quiere obedecer, quítele lo que más quiera para que aprenda. Por eso digo, a veces la manera que Dios viene a disciplinar a nuestra vida. La última parte para terminar es pensar de manera justa. No importa, dice, cuán buen parezca la tentación de Satanás, nunca estará a la altura del premio que nos espera en la eternidad. Por eso nuestra fe debe moldear nuestros pensamientos, valores y prioridades. En resumen, debemos permanecer centrados en los valores del reino,
Esto nos ayudará a elegir la justicia en vez de las tentaciones pecaminosas. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso dice, esto nos ayudará a elegir la justicia en vez de las tentaciones pecaminosas. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, esté verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este mandamiento nuevo es la palabra que has oído desde el principio. Simplemente, no importa cuán bueno parezca la tentación que el enemigo nos presente, nunca estará a la altura de los premios que nos espera en la eternidad. Por eso nuestra fe debe moldear nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras prioridades. En resumen, debemos permanecer centrados en los valores del reino. Y esto nos ayudará a elegir la justicia en vez de las tentaciones pecaminosas. Como dice, lo puro, lo justo, lo amable y lo recto. Esto es lo que Dios está hablando en esta mañana sobre cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conforme su palabra, conforme sus mandamientos y hacer una vida que bendiga a nuestro Dios. Termino con esto. Esta semana dice, identifique y rechace las influencias pecaminosas que enfrenta cada día. Estudie la palabra para conocer y comprender mejor los mandamientos justos de Dios. Busque resolución de cualquier conflicto que tenga con otro creyente. ¿Qué vamos a hacer? Buscar una solución. Resolver la situación para encontrarnos conforme la voluntad de nuestro Dios. Y este semestre acabamos esta guía, hermanos. Ya tengo aquí las nuevas guías, hermanos, para que se las lleve para la próxima semana y empiece a repasar la lección. Como le digo, vamos a bendecir a Dios. Y realmente la palabra es la palabra y hay que sujetarnos a ella, a ser hacedores y no tan solamente oidores. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia, honrándote a ti, Señor, glorificándote a ti y dándote gloria por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo. Yo no tengo, Señor, con qué pagar, solamente bendiciendo tu nombre, exaltándote, Padre, y seguir hablando la palabra, Señor, que nos has dejado para testimonio, Señor, que las familias sean restauradas, los hogares sean restaurados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. En esta mañana yo intercedo por cada uno que está en este lugar, que ha venido, Señor, con un propósito, que la palabra administre a sus corazones y a sus vidas. En este momento, Señor, yo te doy gracias, porque vives y reinas por siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, unos momentos.